Muy buenas noches. Es un gusto compartir este espacio dialógico con ustedes para darles a conocer temáticas innovadoras que es necesario justamente para la protección de la niñez y adolescencia. El día de hoy tenemos a dos ponentes especiales. Una de ellas es Denny Guichardo, maestra de profesión, miembro fundadora, defensora de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia, representa al país de República Dominicana. Bienvenida, de Gracias, doctora Lisbeth. Gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta y muy agradecida de que la Fundación FundaPD me brinde este espacio. Muchas gracias. Bueno, también damos la participación como ponente al doctor Humberto Aragón, de profesión abogado, es maestro en Derecho Constitucional, también es defensor de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia. Bienvenido, Cuperto. Él es de México, una situación muy importante que darles a conocer. Muy buena tarde noche, doctora Lisbeth, Jenny, un gusto estar con ustedes. Y agradecido también con la Fundación por este espacio para poder platicar de temas tan importantes del programa. Gracias, Cuperto. En este espacio estaremos abordando los diferentes tipos de esclavitud moderna que se están dando. Abocaremos fundamentalmente a dos de ellos, pero ya para adentrarnos a esa situación es necesario que realicemos esta parte introductoria al mencionar, Roberto, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué puedes darles a conocer a las personas? Toda persona tiene privilegios por el simple hecho de existir, por ser parte de la especie humana. Dichos privilegios se le conocen como derechos humanos. Desde el reconocimiento de estos derechos, las personas han luchado por el respeto, protección y validez de los mismos. En México, la reforma en el año 2011, que estamos cumpliendo 10 años de la misma, se reconoce el principio de convencionalidad. Al reconocer que todas las personas en este país, sean nacionales o extranjeras, gozan de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana, así como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, así como los de futura firma. Son aquellos que tenemos y que ninguna autoridad puede negarnos. Son privilegios que tenemos. Gracias, Cuperto. Pero en cuanto a estos derechos humanos que nos contemplas, ¿cómo se da su aplicabilidad de estos derechos humanos? Por ejemplo, hablamos del principio de convencionalidad. ¿A qué refiere este principio? El principio de convencionalidad obliga a las autoridades a revisar que tanto los actos que realizan como las leyes que se expiden estén de acorde a lo que establecen los tratados internacionales. Dicha obligación se debe realizar siempre para la protección de los derechos humanos de todas las personas. Esto en aras del principio que rige a los derechos humanos, que es la progresividad. Siempre se debe proteger los derechos humanos y dicha protección tiene que ir aumentando por parte de la autoridad. Los derechos humanos son una barrera con la cual choca la autoridad y que para poder dañarla se requiere el cumplimiento de requisitos muy estrictos. Puede que necesite una justificación para poder vulnerar los derechos humanos. El principio de convencionalidad es la adecuación del derecho interno a las exigencias del derecho internacional. Gracias, Cuperto. Por este principio de convencionalidad, no solamente las autoridades deben basar sus fallos, sus argumentos de las resoluciones a las leyes internas de cada país, sino que también deben basarlos en cuanto y conforme a estos derechos humanos que están dentro de estos instrumentos internacionales, tratados
niños. Pero ya lo que nos aboca a nosotros como defensores de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia, te realizo la siguiente pregunta. ¿Por qué los niños son sujetos de derechos? ¿Por qué los niños son sujetos de derechos? Las niñas, niños y adolescentes, entendiéndose a estos como una persona humana que va desde los 0 hasta un día antes del cumplimiento de los 18 años, es una persona que se considera como tal desde el momento de su concepción. En el estado de Oaxaca, en el cual yo me encuentro, en el estado mexicano, la Constitución Política, en su artículo 12, establece que la vida está protegida de las personas desde el momento de la fecundación. El Código Civil de este estado establece que se es persona y se entra bajo el amparo de la protección de la ley desde el momento de la concepción y se le considera por nacido para todos los efectos legales. Es por ello que al establecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto a nivel interno como a nivel internacional, son los menores también sujetos de esos derechos, que se tiene la obligación de protegerlos al ser históricamente un grupo vulnerado en demasía. Los niños, niñas y adolescentes son personas y por lo tanto, al ser persona, el Estado mexicano reconoce que también tienen derechos humanos. Son sujetos de derecho. Gracias, Humberto. Al referirnos a la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la infancia y adolescencia, el Estado debe tener leyes que refuercen su protección. Para ello, ¿tú cómo entiendes que los niños sean sujetos de derechos? Bien, doctora Lisbeth, desde educación, primero es que como trabajadores del Estado debemos ser garantes de esos derechos. Entonces, para que nuestros niños y niñas y adolescentes sean tratados como sujetos de derecho, como es reconocido, tienen que ser respetados en sus derechos con igualdad de condiciones que los adultos, con reconocimiento de su participación como sujetos activos de cambio dentro de todos los espacios sociales en que ellos se desarrollan, sea la familia, la comunidad y por ende en nuestra escuela también. Gracias, Denis. Ahora bien, hablamos de los derechos humanos, pero ¿en qué instrumento estos derechos humanos de los niños se hayan contenido? La Convención de los Derechos del Niño, en su proelio, determina el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Dicha convención fue suscrita por el Estado mexicano en 1990. En ese mismo año es vinculante para el Estado mexicano y su aplicación es obligatoria. En dicha convención se establecen 4 principios fundamentales. El primero es el principio del interés superior del menor. El segundo, el principio de no discriminación. El tercero, el niño como sujeto de derechos. Y el cuarto, el principio de prioridad absoluta. Es por ello que se debe velar por este grupo tan vulnerado históricamente. Muchas de las conductas que realizamos nosotros como personas adultas son consideradas normales pasando por alto estos principios, vulnerando estos principios. Todo esto con la anuencia de las autoridades que están obligadas a garantizar los derechos humanos de todas las personas y máxime de los niños. Gracias, Humberto. Estimada Denis, ¿qué nos puedes referir en cuanto a esta convención? Bien, doctora, esta convención, nuestro país, República Dominicana, la firmó en el 1989. O sea,
que admitió cumplirla en esa fecha. Pero pese a que la Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que las niñas y niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y también con derecho a expresar libremente sus opiniones, derecho a la participación y más que nos recalca ella, aún así esto no se cumple y no se aplican sanciones. Entonces, queremos que esto se haga visible y que seamos, como decía Cuthberto, garantes de derechos. Debemos priorizar los derechos de niños y niñas y adolescentes, tal como ella lo establece. Gracias, Denny. En todo lo manifestado han ido refiriendo la importancia de garantizar estos derechos humanos de los niños contenidos dentro de esta Convención del Niño, ratificado por los estados. No solamente es el caso de México, República Dominicana, sino todos aquellos estados que han visto el efecto útil de esta Convención y que la misma es de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se puede entender el interés superior del niño? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado mexicano ha determinado, en cuanto al interés superior del menor, que se deben cumplir 3 puntos fundamentales. El primero es que se deben satisfacer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales. El segundo punto, que se deben atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento. Y por último, se debe mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo puede tener en su personalidad o para su futuro. Pueden afectarse. Asimismo, se debe tomar en cuenta la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones. No se debe hacer menos a una persona por ninguna circunstancia y sobre todo en ninguna situación, y mucho menos si se trata de un menor de edad, al cual se le debe proteger en mayor medida por encontrarse en esa situación de desventaja con los mayores. Gracias, Roberto. Bueno, dentro de ese interés superior también cabe mencionar que cuando se encuentran en coalición derechos de un niño frente a los derechos de otra persona, el que va a prevalecer en todo momento va a ser esos derechos del niño. Es importante mencionarlo, ya que las autoridades deben efectuar sus fallos conforme a ello. Habiendo realizado ya una parte introductoria de lo que son los derechos humanos y propiamente los derechos humanos de los niños y de la adolescencia, ya es pertinente adentrarnos a los diferentes tipos de esclavitud moderna que se presentan hoy en día, y quisiéramos, Denny, para ello, que nos menciones cómo es concebida la esclavitud moderna hoy en día. Bien, doctora Lisbeth, en estos tiempos no es necesario imaginarnos a un negro encadenado trabajando, como se concebía antes. Esa era la idea que teníamos de un esclavo. Sin embargo, cuando hablamos de esclavitud moderna,
Nos referimos a aquella condición por la cual en la actualidad una persona es obligada a trabajar sin que pueda negarse, debido a la coerción, las amenazas e incluso al abuso de poder. La esclavitud se caracteriza por trabajar en contra de su voluntad, sin derecho a recibir remuneración alguna y por tiempo indefinido. Cuando estamos ante una situación que se dan estas tres características mencionadas, podemos decir que estamos frente a una esclavitud. Y si lo hacemos dentro del recinto escolar, comunidad escolar, entonces estamos frente a la esclavitud escolar. Gracias, Beni. Cuperto, ¿qué nos puedes manifestar al respecto en cuanto a la esclavitud moderna? La esclavitud moderna, la infancia en México está propensa a ser sometida a varios tipos de esclavitud. Podemos tener esclavitud escolar, esclavitud sexual, esclavitud por matrimonio infantil, esclavitud por gleba, esclavitud por trabajo forzado. Lo importante, como Denis lo comentó, es que en todas las situaciones en las cuales se tratan los menores, tenemos que identificar nosotros tres elementos para ver si una persona se encuentra en esclavitud. Que esa persona esté sometida a la voluntad de otro, que no tenga voluntad, que sea otro quien imponga su voluntad, que sea dicha por tiempo indefinido y que no se obtengan beneficios. Si una persona realiza actividad, cualquiera que sea, y podemos llegar a identificar nosotros esos tres elementos, estamos nosotros hablando de que se encuentra esa persona en esclavitud. Sometido a la voluntad de una persona, que sea por tiempo indefinido y sin la obtención de beneficios. Es por ello que tenemos que tener mucho cuidado en cómo analizamos nosotros la situación. No por el hecho de que consideremos que una conducta sea normal, quiere decir que sea correcta o legal, o que se encuentre bien. La conducta la tenemos que someter a un análisis para poder, si identificamos esos tres elementos, que esa persona está en esclavitud y se están vulnerando sus derechos. ¿Sí? Por eso, como bien lo dijo Denis, ya no estamos nosotros como en la antigüedad al esclavo que estaba encadenado, que tenía billetes, que tenía ropa en específico para considerarla como esclavo. Una persona como nosotros puede estar en esclavitud. Para ello es necesario poder identificar plenamente esos tres elementos. Gracias, Cuperto. Muchas gracias. Ya Denis hacía visible una de las formas de esclavitud. Y para ello, Denis, que vamos a realizar la siguiente pregunta para que des a conocer a las personas que nos acompañan, ¿qué es la esclavitud escolar? Bien, doctora Lisbeth, la esclavitud escolar, como decía antes, se da dentro de la comunidad educativa. Es realizada por docentes, directores o directoras de un centro educativo. Entonces, se dan esas características que llevan consigo la esclavitud moderna. Es difícil creer que en esta época, en el pleno siglo XXI, existe la esclavitud. Sin embargo, es un hecho real. Se está dando, existe, está confirmado y es así. Pero en la mayoría de los casos no nos damos cuenta, como decía Cuperto, no somos conscientes, digamos, de que eso se está dando. Él decía, no porque sea, digamos, frecuente, normal, significa que está correcto. Entonces, eso está pasando. Estamos normatizando algunas acciones que por ignorancia, por desconocimiento,
no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y es bueno hacerle entender a nuestros oyentes, a toda la comunidad educativa, que ciertas actividades que realizamos nos ponen como, digamos, como promotores de esta esclavitud. Por ejemplo, doctora Lisbeth, cuando hacemos dentro de las escuelas, vendemos rifas, o sea, ponemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a vender rifas, a vender frutas, o sea, cualquier venta que donde sometemos al alumnado a que las realice en contra de su voluntad, lo ponemos a vender bajo amenaza, incluso se dan muchos casos donde digamos hacemos sugestión incluso con los puntos de algunas asignaturas a cambio de esa venta. Entonces, sometemos a nuestros niños y niñas a esa venta obligatoria, sin recibir ninguna remuneración. Y se da el caso que en muchos centros educativos esto es repetitivo, año tras año, y durante el año vivimos organizando actividades de esta índole. Entonces, eso le da la característica de que sea por tiempo indefinido. Entonces, si analizamos estas acciones, encontramos que tienen todas las características de la esclavitud moderna. Entonces, se convierte en esclavitud escolar. Así como también, doctora, otras acciones que hacemos, que según la ONU las reconoce como un tipo de esclavitud, es cuando desde los centros educativos le mandamos tareas a nuestros niños y niñas de 2 y 3 horas para realizarlas en casa. Estamos en ese momento también practicando la esclavitud escolar. Y que se sepa, doctora, que en la mayoría de los casos, estos fondos que buscamos coleccionar, recolectar, digamos, es para algún arreglo del centro educativo. Entonces, todas estas acciones, doctora, es bueno que la comunidad educativa ya empiece a identificarlas para que podamos erradicarlas. Gracias, Penny. Ha sido individualizando las situaciones, cómo se da la esclavitud escolar. Pero tal vez es pertinente en este espacio dar a conocer algún hecho, algún ejemplo claramente que se haya dado y se haya hecho visible esta esclavitud escolar. ¿Me puedes comentar algo al respecto? Doctora, fíjese, hemos estado investigando a través de la fundación, recolectando información de diferentes países. Y entre los casos, me llega a la mente donde una niña que fue obligada a vender los boletos de la famosa rifa que, oye, con frecuencia la hacemos en nuestros centros educativos. Pues la niña, la familia era de escasos recursos. Bueno, es de escasos recursos porque es en la actualidad. Y esta niña se vio obligada a ofertarle los boletos a un señor de la comunidad, quien, abusando como adulto y de la vulnerabilidad de la niña, pues abusó de ella. Entonces, fue desde la escuela que provocamos esa situación de vulnerabilidad por ese sometimiento, por ese tipo de esclavitud que pusimos en práctica. Entonces llevamos a la niña a ser abusada. Entre otros casos, que por tiempo, pues no menciono, pero sí se nos está dando, doctora, puntuales, casos puntuales. Gracias, Penny.
Justamente has hablado de una situación que se ve en todos los países, que es la venta de rifas que se realiza diariamente en las unidades educativas, y que esta rifa muchas de las veces es recolectada para realizar la autogestión en beneficio de la unidad educativa, pero no en beneficio de la unidad. Y por ende va a vulnerar el derecho a la educación. Nosotros como defensores de derechos humanos siempre debemos visualizar, no solamente como defensores de derechos humanos, sino también están en la tarea los docentes y directores, visualizar los riesgos a los cuales están expuestos los niños, prácticamente en ese ámbito escolar que quieres. Ruperto, ¿qué situaciones más nos podrías mencionar en cuanto a esta esclavitud escolar que se está presentando hoy en día? A colación de lo que dice Denny, en México, un menor, cuando no tiene la participación en actividades extracurriculares, se les niega la expedición de un documento que se llama aquí en México Carta de Buena Conducta, la cual es necesaria para continuar los estudios. Es por ello que los niños, niñas y adolescentes se ven obligados a realizar actividades que solo benefician al personal de la institución educativa, ya sea pública o privada. Si no participan en ese tipo de actividades extracurriculares, simplemente no se les da ese documento y se les niega, al no tenerlo, la participación o la inscripción al siguiente grado o al siguiente nivel educativo. Es una manera en la cual se restringe la libertad de las personas y máxime, como lo dice Denny, en la escuela. Gracias, Ruperto y Denny. Podemos hablar que la esclavitud escolar es un problema a nivel mundial, una preocupación que debemos erradicar. Claro que sí, doctora, claro que sí. Fíjese, en toda Latinoamérica y el Caribe, en este momento enfrenta importantes desafíos en la lucha por la erradicación de la esclavitud escolar, la cual es una realidad. Y fíjese, doctora Lisbeth, tenemos cifras alarmantes. Según las estimaciones mundiales de la Organización Internacional del Trabajo, indican que al menos 152 millones de niños y niñas se encuentran realizando trabajos no apropiados para su edad, los cuales laceran su integridad e impiden su desarrollo físico e intelectual. Por ende, afectan el aprendizaje, que es la parte directa con la que, digamos, desde los centros educativos trabajamos. Y según los estudios de la misma organización internacional, de cada 10 niños, uno a nivel mundial es víctima de este flagelo, lo que significa que la cifra es alta, y aunque en los últimos 16 años ha decrecido esta cifra, aún no es lo suficiente. Y queremos llegar, según la meta de lo establecido de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2025, la meta tiene como, digamos, propósito erradicar el trabajo infantil en todas sus formas. Pero esto está lejos de cumplirse, doctora, a menos que la población haga visible todas estas formas de esclavitud y luche unida por su erradicación. Gracias. Entonces, como hablamos de esa esclavitud escolar, en esas situaciones particulares que tú enfatizaste perfectamente, podemos también hablar
que se está dando una esclavitud por trabajo forzoso en la venta de estas revistas. Miren que no solamente se está dando esa esclavitud escolar, sino que también se está dando la esclavitud por trabajo forzoso, que ya vamos a pasar a mencionarlo, ¿no? Gracias a usted. Hay una situación que debemos dar a conocer. La prohibición del trabajo infantil en varias leyes de protección a nivel mundial no prohíbe el trabajo en la infancia y la adolescencia. Además, que dentro de estas leyes de protección, cada estado permite el trabajo a partir de cierta edad. Para ello ya vamos a iniciar a visualizar otro tipo de esclavitud, la esclavitud por trabajo forzoso. ¿Qué nos puedes mencionar, Humberto, con esta esclavitud? Bien, doctora Lisbeth. La esclavitud por trabajo forzoso es el que se realiza de manera involuntaria, es decir, que no hay voluntad y se hace o se le obliga mediante una amenaza, ya sea de una pena cualquiera. Se refiere a situaciones en las cuales personas están forzadas, obligadas a trabajar mediante el uso de la violencia física o moral, o por medios más sutiles como una deuda manipulada, la retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración. El convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo forzoso obligatorio como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Hay dos elementos que se le obliga a la persona a trabajar. No lo hace de manera voluntaria y se le amenaza para que preste el servicio. En el año 2020, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil da a conocer que cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes se encuentran en situación de esclavitud por trabajo forzoso en México. La Ley Federal del Trabajo mexicana prohíbe el trabajo de menores de 15 años, lo cual está de acuerdo con otro convenio de la Organización Internacional del Trabajo, nada más que este es el 138, el cual establece como edad mínima para poder trabajar los 15 años. Pero también la Ley Federal del Trabajo permite que menores de 15 años puedan prestar el servicio en las empresas o negocios de su círculo familiar. La misma ley define que el círculo familiar es el negocio de los parientes o familiares del menor, ya sea por consanguinidad, ascendientes o colaterales, hasta el segundo grado. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado de que los menores de 15 años estén laborando por voluntad, porque sea su voluntad el ayudar a la familia a poder estar en el negocio. No que se les obligue. Recordemos que la esclavitud tiene 3 elementos, como lo refirió Debbie. Estar sometido a la voluntad de un tercero, que sea por tiempo indefinido y que no tengas beneficios de cualquier índole. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo aprovecho allí para que también las y los docentes puedan darse cuenta cuando con nuestras acciones estamos sometiendo a nuestros niñas, niños y adolescentes a trabajo forzoso. ¿Qué pasa cuando el docente manda a niños y niños con tareas de 2 y 3 horas para la casa? Para realizar estas tareas en casa, pues la ONU lo reconoce como un tipo de esclavitud moderna, argumentando que este tipo de trabajo no contribuyen al aprendizaje de niños y niñas, afirmando que el mismo proceso en sí, el mismo proceso educativo, cuando es concatenado, secuencial y racionalizado e interesante, afianza el conocimiento. Entonces, es bueno que las y los docentes sepan que este tipo de tareas
kilométricas contribuyen a lo que es poner al niño a realizar un trabajo forzoso. Bien, en esa relación que comenta Denis, habría que identificar que el trabajo forzoso lo podemos identificar de dos maneras. Uno, cuando se hace una actividad superior a las fuerzas del niño, niña o adolescente, en cuanto a las fuerzas físicas, pero también en el exceso del trabajo intelectual. Y es ahí donde cae ese trabajo forzoso que refiere él, al segundo tipo de esclavitud por trabajo forzoso. Cuando se le impone a un menor la realización de actividades intelectuales superiores a las que debe realizar. Gracias, Denis. Muy atinado. Demasiado, porque es necesario diferenciar qué tipos de trabajo existen. Ustedes lo han hecho de una manera demasiado relevante y lo han dado a conocer de maneras simples. Bueno, perfecto. ¿Cómo podemos definir esta esclavitud por trabajo forzoso? Como ya referí, tenemos que identificar que existen dos tipos de trabajo forzoso. Cuando se es superior a las fuerzas físicas y cuando se es superior al trabajo intelectual. La ley para prevenir la trata de personas ha definido a la esclavitud como el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de su bien. Es más, se ejercen sobre ella, de hecho, atributos de propiedad, sin que lleguen a reconocerse los tres elementos de la esclavitud que llevamos en el repetido. No se reconoce en esa ley que se esté sometido a la voluntad de un tercero, que sea por tiempo indefinido y sin la obtención de beneficio de partido. Es por ello que debemos tener los ojos abiertos y levantar la voz por la niñez. Muchas de las conductas consideradas normales hacen que las personas puedan trabajar en un negocio familiar. Pero también tenemos que ver que sin poder saber o querer saber si ese menor de edad tiene una vida libre de violencia, o sin saber si ese menor de edad tiene el conocimiento de considerar su persona. Es por ello que cuando se actualicen conductas como tales tenemos que levantar la voz. ¿De acuerdo? Para efectos de considerar que una persona no se encuentre en esclavitud, se deben cumplir con los principios de interés superior del menor, el principio de no discriminación, el principio de igualdad equitativa, todo esto por ser sujetos de derecho. La defensa de los derechos del niño, niña y adolescente se deben realizar precisamente por personas a las cuales podamos identificar estos tres elementos. ¿Sí? A efecto de que no estén en ningún tipo de esclavitud. El trabajo forzoso hay que tener cuidado, porque muchas veces, por el hecho de estar trabajando preventivo con el abuelito, se nos qué bueno que el niño está ayudando a la familia. Pero no podemos saber si realmente se le están respetando los derechos a niños. En otro tiempo está trabajando, son superiores a sus fuerzas, y tiene beneficios. Por eso debemos estar muy atentos a ese tipo de cosas. Gracias, Roberto. Qué bonito espacio, justamente para dar a conocer estos tipos de esclavitud a los cuales están siendo sometidos las niñas y adolescencia. Bueno, necesitamos del reconocimiento de los estados para justamente sancionar estas conductas lesivas ante la vulneración de los derechos de los menores. Es necesario ese reconocimiento, decir si efectivamente en el ámbito escolar se está dando este tipo de esclavitud, en el ámbito familiar se está dando este tipo de esclavitud en la sociedad, para crear esos mecanismos efectivos de protección siempre de los derechos de la niñez y adolescencia. Los estados no deben olvidar de esa ley reforzada que se debe eliminar. Si bien los niños no votan, deben ser la preocupación por los estados.
Es necesario, los niños no tienen esa voz. Es por eso que nosotros somos defensores de derechos humanos, porque vemos estas situaciones tan habituales, tan diarias, que al final llegan a vulnerar sus derechos. Y vemos situaciones aisladas donde prácticamente el Estado no visualiza cómo debería realizar. Bueno, ya terminando este espacio, quisiera conceder la palabra a Denis para realizar tal vez algunas puntualizaciones o invitaciones. Denis, yo quiero, me decía Gilberto hace un rato, o nos decía, papá y mamá, estén atentos, involúcrense en esto. Él lo decía con otras palabras. Tenemos que estar atentos como padres, decía él. Yo como madre también. Decirles que al igual que el acoso escolar, el abuso o cualquier tipo de maltrato, producen daño psicológico y emocional a nuestros niños, niñas y adolescentes. También la esclavitud produce efectos irreparables. Así que vamos a velar para que se haga visible todas estas acciones. Y yo les quiero invitar a este cuarto diplomado que se va a dar ahora, donde nos ayuda para que podamos ponernos esas gafas, esos lentes con aumento y poder ver todas estas acciones. Este diplomado para acerca de la protección de niños y niñas y adolescentes es muy importante. Viene de parte de la Fundación Fundapenén y no está dirigido a personas en específico. Más bien, sí, tiene sus especificidades. ¿Quiénes? Las personas de corazón que aman la niñez y que se preocupan y que entienden que los niños y las niñas son el futuro. Entonces yo quiero invitarles a ese cuarto diplomado. También hago un llamado al cuerpo docente, a la comunidad educativa completa, que cuando hablo de la comunidad educativa incluyo a papá y a mamá, a denunciar cualquier acción de esta índole. Velemos para que se apliquen las leyes establecidas. También quiero despedirme con una frase de Cicerón que me gusta mucho, donde él dice, para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Entonces, que sea esa la única esclavitud que habita en nuestra sociedad, esclavitud de la ley. Gracias, doctora. Gracias a ti porque has hecho visible desde este ámbito educativo justamente la esclavitud escolar. Bueno, Cuperto, como últimas palabras, quisiera realizar una invitación, alguna acotación que concedo. Muchísimas gracias. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por ello debemos estar muy atentos en su protección, en su exigibilidad. Es por ello que la defensa de los derechos de este grupo tan vulnerable tiene que ser por personas comprometidas en ese ámbito. Debemos prepararnos en la materia para poder hacer efectivos esos derechos, ya que sea que por desconocimiento y creencia están vulnerados. Es por ello que yo los invito a que nos apoyen positiva para solicitar la modificación de las leyes de protección de niños a efecto de poder exigir su revisión, su actualización. Ello para no permitir que los niños, niñas y adolescentes se vean vulnerados en sus derechos.
abrir bien los ojos para poder exigir los derechos de los demás. Recuerden, necesito de Hubericón, el conocimiento da poder. Y el poder de nosotros es conocer la ley para poder hacer visible lo invisible y para poder exigir el cumplimiento de los derechos de los menos favorecidos, que son los niños y los jóvenes. Roberto, me uno también a, dentro de estas invitaciones que estamos haciendo para invitarles a ser voluntarios de la fundación, que todo sea por el amor a los niños, ese voluntariado que tanta falta nos hace para poder unirnos a ese grupo que tú dices de protectores, de protección a la niñez. Así que también les invito al voluntariado de Fundapedén. Gracias. Todas las invitaciones que ha realizado tanto Denny como Cuperto van a estar en la descripción de este video. Necesitamos sumar más defensores de derechos humanos en protección a la infancia y adolescencia. Seamos la voz de aquellos niños que no pueden alzar su voz. Gracias, Denny, Cuperto, por habernos acompañado. Asimismo, dar gracias a Leonardo por la realización de este video y por el apoyo técnico. Somos miembros Fundapedén, debemos sumar más defensores. Bueno, doy por terminado este webinar. Un gusto haber compartido con todos ustedes. Y buenas noches. Buenas noches. Un gusto para mí.